Y pues bien, el día de hoy nos acompaña el padre Tomás Montesinos, que ya en otras ocasiones ha estado con nosotros. Él es licenciado en letras, es biblista y también es teólogo y nos trae el tema La Virgen de Guadalupe, ícono del catolicismo en México. Bienvenido, padre Tomás, un gusto compartir con usted este espacio nuevamente y gracias por aceptar la invitación. Adelante. Gracias a usted, padre, más bien por la confianza que deposita en un servidor y pues hago está presente en mis oraciones por el éxito y los frutos abundantes para su ministerio y para su misión que el Señor le ha encomendado. Y también, hermanos laicos y laicas, pues bienvenido a esta charla, a esta conferencia que con gusto les comparto. Gracias, padre. Pues no sé si ya entró de lleno, usted me indica. Sí, padre, está ya habilitado si quiere compartir pantalla. Sí, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a ver uno de los temas más hermosos de nuestra fe católica en México y en todo el mundo, como es el tema de la Santísima Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, icono del catolicismo en México. ¿Por qué es un icono? Porque es toda una imagen cargada de simbolismo, toda una imagen cargada de, de mensajes para nosotros, para nuestra vida espiritual y toda una imagen llena de, de sabiduría celestial. Por eso le hemos intitulado, puesto como subtítulo más bien, icono del catolicismo en México. Eh, y en todo el mundo, por supuesto. Pues, les comparto pantalla y les invito a que traten de ir siguiendo mi curso, que procuraré que no sea tan acelerado en razón de ustedes, pero que al mismo tiempo vayamos afirmando las cosas de manera muy clara. Ok, espero que ya estén viendo mi pantalla. La Virgen de Guadalupe, icono del catolicismo en México, un acercamiento histórico, antropológico y espiritual. Ok, estamos ante uno de los misterios. Quisiera afirmar nuevamente con más vehemencia, estamos ante uno de los misterios más grandes de nuestra fe. La Virgen de Guadalupe ha sido atacada de diversos frentes, desde el frente de los agnósticos, del ateísmo y también de las iglesias protestantes. Pero la Iglesia Católica, después de corroborar la verdad de las apariciones de la Santísima Virgen, pues ha defendido esta experiencia tan grande en la iglesia que es María de Guadalupe. El Nica Mopogua, por aquí iniciaré, que nos trae un mensaje de amor de una madre que nos conduce hacia Dios, así lo quise intitular de manera totalmente libre, un servidor. El Nica Mopogua para mí es un mensaje, un grandísimo, hermosísimo mensaje de amor de una madre que nos conduce hacia Dios. ¿Cuál es el cometido de María de Guadalupe? Pues llevarnos hacia Dios. Número 3, su imagen es una Biblia cuyo mensaje es actual, sigue siendo actual. Así lo vieron nuestros indígenas en aquel entonces. A partir de 1531, año de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, han visto su imagen como una Biblia que trae muchos mensajes para su vida espiritual, para su vida de fe. Número 4, veremos algunos elementos socioculturales del evento guadalupano. Esos son los cuatro primeros puntos que acotaré, porque procuraré abordar durante este momento. Introducción. Nica Mopogua ha recibido una serie
de ataques críticos e hipercríticos de personas muy bien intencionadas y de otras un tanto ingenuas, pero también algunos estudiosos serios, ¿no? Tenemos al doctor Miguel León Portilla, pues, por ejemplo, un gran nahuatlaco, así se le llama a los especialistas en el idioma náhuatl. Durante muchos años, ahora en la UNAM y que ya falleció, que tiene un libro que se llama Tonantzin Guadalupe, en donde cuestiona algunas cosas de María, no todo, pero algunas cosas sí, y muchos otros autores más. La Virgen de Guadalupe hay que ubicarla en el choque ¿no? O aparente choque que hay entre dos grandes culturas. ¿Por qué aparente? Porque recuerden que los españoles no conquistan solitos a los náhuatl, a los nahuas, sino que se apoyan en los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas ya estaban cansados de la opresión de los nahuas sobre ellos o de los aztecas, pues, y colaboran con los españoles para la conquista de Tenochtitlan, lo cual sucede en 1521. Si en 1521 cae Tenochtitlan en lo que sería alrededor del mes de agosto de ese año, un año 10 años después, perdón, en 1531 se aparece la Santísima Virgen de Guadalupe. Una de las críticas que hacen los estudiosos es, a ver, si María de Guadalupe hubiese sido algo real, ¿por qué no se apareció desde el principio? ¿Por qué dejó que se derramara tanta sangre? O sea, ¿por qué permitió que los españoles conquistaran a nuestros indígenas derramando tanta sangre inocente? ¿Por qué no se apareció antes? Y la respuesta que han dado nuestros estudiosos, exégetas de la Virgen de Guadalupe, es el siguiente. Lo que pasa es que si se hubiera aparecido desde que llegaron los españoles a nuestro país, la hubieran confundido con una diosa más. ¿Sí me explico? Nuestros antepasados adoraban a dioses y diosas y hubieran dicho, no, pues es una de nuestras diosas que nos apareció. Es, por ejemplo, Tonantzin, la madre de los dioses de aquí de todo el Valle de México, ¿no? Y sin embargo, María Santísima, Dios más bien en su sabiduría permite que nuestros indígenas empezaran a ser evangelizados por las diversas órdenes de religiosos. En primer lugar, la orden de los franciscanos, que estos 12 franciscanos que llegaron en 1524 y después todas las demás órdenes de religiosos que empezaron una labor incansable de evangelización. Una vez que se da una evangelización primera, lo que conocemos como el querigma, entonces ya estaban sentadas las bases, ya estaba un poco pues el terreno preparado para la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿de acuerdo? Entonces es una de las principales razones por las cuales no se aparece desde el principio ella. Ahora bien, nos preguntamos, ¿son posibles las apariciones de la Virgen María? El Nika Mopogua, mensaje de amor de una madre que nos conduce hacia Dios. Tan es posible que se dé la mariofanía. ¿Qué es la mariofanía? La mariofanía no es otra cosa sino las apariciones de la Virgen María. Eso es la mariofanía. Es un término teológico, ¿no? Eh, de la Virgen María. Es un término teológico que también se le puede aplicar a Dios. En el caso de Dios sería teofanía, en el caso de Cristo, cristofanía. En el caso del Espíritu Santo, neumatofanía y en el caso de los ángeles, angelofanía. La mariofanía que experimenta San Juan Diego aquel glorioso año de 1531 es una de las experiencias que ha tenido nuestro país en su historia religiosa más hermosas, que nos ha manifestado Dios para nuestro pueblo y para el mundo entero. El Nica Mopogua, que fuera editado por Luis Lazo de la Vega, junto con el Nican Motecpana, queridos hermanas y hermanos, y también con la obra que se llama Güey Tlamahuicoltica de 1649,
A pesar de que han sido impugnadas estas tres obras, ¿no? Nican Mopogua, Nican Montecpana y el Güey Tlamahuicoltica. Sin embargo, la iglesia, después de muchos estudios serios a nivel filológico, a nivel grafológico, a nivel papirológico del papiro, los papiros, a nivel histórico y a nivel antropológico, y por supuesto a nivel teológico, pues se ha llegado a afirmar pues que son verídicos, son documentos verídicos. El documento del Nica Mopogua se le atribuye a don Antonio Valeriano, eh, y consta de 218 versículos. 218 versículos. Y tenemos pues varias traducciones. Quisiera resaltar para ustedes una de las más reconocidas por los estudiosos, que es la de Mario Rojas Sánchez de 1978, ¿no? Pero hay muchas otras. Está la de Monseñor José Luis Guerrero, quien fuera profesor durante varios años en la Universidad Pontificia de México, y que escribió dos obras gruesas sobre el Nicamopowa, que fue dos libros de exégesis del Nicamopowa. ¿Y qué es una exégesis? Pues es un estudio palabra por palabra de un escrito. Eso es una exégesis, ¿no? Dos obras sobre el Nicamopowa. ¿Ok? ¿Qué dice el Nican Mopowa, entre otras cosas? Empieza diciendo de esta forma: Nican Mopowa, Motecpana, Inkenin, Yancuican, Huaytlama, Huizoltica, Monetziti, Insenquisca, Itzpoctli, Santa María de Dios y Nantzin. Es decir, María, ¿no? Santa María, Madre de Dios. Este documento empieza diciéndonos en él, Moneshiti. Quisiera resaltar algunas palabras. Moneshiti, que significa nos hizo el favor de dejarse ver. Así empieza don Antonio Valeriano relatando que nos hizo ese favor. Moneshiti sería parecido a pues Mariofanía, María que se da a conocer. También otra palabra importante es la palabra Huitlamahuizoltica. O sea, admirablemente, maravillosamente, podríamos traducir esa palabra, ¿no? Huitlamahuizoltica, maravillosamente se dio a conocer. Una palabra más es Motenegua, se dio a conocer igualmente. Y también Macehualcintli. Eso sería San Juan Diego, queridos hermanos. Un Macehualcintli. De hecho, Macehual se le llamaba, así se le decía a un hombre sencillo entre los aztecas, entre los nahuas. Y el ¿no? Macehualcintli sería un hombre venerable, sencillo, pero al mismo tiempo venerable. Em, Otra palabra importante es que María Santísima, María de Guadalupe, era una Quigualtepochtocala Intioyotl, es decir, una mujer que venía en pos de Dios, una madre que venía en pos de Dios. Eh, Allá en la tierra de las flores, en Xochitlalpan, porque cuando ya estaba amaneciendo, Tlalchipagua, cuando estaba amaneciendo en la tierra de las flores, Xochitlalpan, se aparece Tonantzin Guadalupe. Pero ella viene de una tierra celestial, Ilhuicatlalpan. De una tierra celestial procede María de Guadalupe, la cual atrae el canto de los pájaros. San Juan Diego escucha este Tepetzintli Cuicua, esta Tlazototome Cuica. Eh, es decir, hay cantos sobre el cerrito, hay pájaros finos cantando, y también hay Incuic, Incoyoltotl, In Sinitzcan, es decir, nombres de aves que son pronunciados en el Icamopowa,
Entonces, imagínense, hermanos, hermanos, como el Edén, como el paraíso de Adán y Eva, nuevamente haciéndose presente con toda su fuerza, con todo su frescor, con todo su simbolismo y con todo su magnetismo en el Tepeyacac, que así se llama en náhuatl, el Tepeyac, el cerro del Tepeyac que se encuentra, donde se encuentra actualmente la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Lo vi en el diálogo entre San Juan Diego y la Santísima Virgen, ¿no? Porque él se pregunta, bueno, ¿soy merecedor de lo que oigo? Quizás nomás lo estoy soñando. Eh, y luego se pregunta, ¿no? Pues tal vez nuestros padres, nuestros antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, eh, estén eh, manifestándome algo. Ellos que proceden de la tierra de Xochitlalpan, o sea, de la tierra de Dolores, de la Tonacatlalpan, de la tierra del maíz, ¿no? Tonacatlalpan, tierra del maíz, y también lo que ya había aparecido en los versículos anteriores del Nicamopoga en Xochitlalpan, en la tierra de las flores. Eh, Luego viene ya el llamado, la voz de María, ¿no? El cual le pronuncia a San Juan Diego su Itlatoltzin, su venerable palabra, Itlatoltzin, porque en náhuatl la palabra tlatoli significa eso, significa discurso o palabra o exhortación, tlatoli. Ella, ¿qué cosa es? Me regreso un poco, ella es una siguapili, una doncella, una siguapili. Ella pues lo llama la doncella Siguapili, Siguapili Tonantzin María de Guadalupe, lo llama mientras San Juan Diego iba por el mismo camino. ¿Cuál era el mismo camino? Iba a seguir las cosas de Dios, ¿no? Iba en ese sendero de la Nocontepoztoca, Intioyotl, de las cosas de Dios. Él pues se entusiasma a ver a María de Guadalupe, a ver a Tonantzin Guadalupe, porque ella está cercana a la gente. Ella es una Teyocoyani, ella es una Tloque Nahuaque, o sea, está cercana a las personas. Quisiera comentarles que estas palabras las resalto en negrita porque tienen mucha semejanza con el misterio de la encarnación. O sea, así como Jesucristo nos dice el Evangelio de San Juan, la palabra de Dios estaba con él, estaba con el Padre y la palabra era Dios y la palabra vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Así también María se encarna en el pueblo mexicano, se encarna en el pueblo católico, y para eso el autor del Nicamopogo utiliza estos términos de mucho significado teológico, espiritual de Yokoyani y Tloquenahuaque, una persona cercana, una persona mediadora, una persona que está, ¿no? Frente a nosotros o a nuestro lado, más bien. O sea, está consciente de lo que estamos viviendo. Y luego, ¿qué es lo que pide María en el versículo 29? Dice, pues necesito que se me construya una noteocaltzin, una casita sagrada. Noteocaltzin para manifestar ahí todo mi notetlazotlalis, notetlazotlalis, o sea, todo mi amor personal, mi noteicnoitlalis, mi mirada compasiva, perdón, mi notepalewilis, mi auxilio, y finalmente mi notemanawilis, mi salvación, mi salvación. Entonces, es interesante ver todo esto para terminar diciendo, Canel Nehuatl in Namoiconohuacatantzin, Canantzin, perdón, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva. Yo soy vuestra madre compasiva. Eh, Allí, en esta casita sagrada, Kaonkan Nicuincaquilis, in Chokis, in Tlaocol,
inic ni jectilis, nic patis in ischic ne pan, ¿no? Y netolinilis y toneuis. Es decir, porque ahí yo les escucharé sus tristezas, escucharé sus llantos para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Esto es totalmente interesantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos en María de Guadalupe, pues, una fuente de remedio, de salud importantísima. Mientras que San Juan Diego, ¿qué le responde? No te quilloe si guapile, calle ni yau inic, ni yectilis in mi yotzin, y motlatoltzin. Es decir, señora mía, niña, ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venerable palabra. San Juan Diego toma una actitud totalmente de sencillez, de ternura. Cabe señalar que entre los aztecas ellos utilizaban mucho las palabras diminutivas para referirse a una persona venerable o a un niño. A las personas venerables y a los niños les hablaban con diminutivos. Todavía en mi pueblo, hace muchos años atrás, se utilizaban esos términos. Yo soy de un pueblo del estado de Oaxaca, en donde se dice abuelito, no se dice abuelo o abuelita, en donde se dice primito, primita o mamita, papito, ¿no? No se utiliza en término así normal, sino en diminutivo. ¿Ok? También afirma el autor de El Nica Mopohua que no hay ninguna cocolistli que no pueda ella sanar, no hay ninguna enfermedad que no pueda sanar, porque no estoy acaso yo aquí que soy tu madre. Este versículo 121 de lo más hermoso, ¿no? Quitzamonica nica ni monanzin, Quitzamonica nica ni monanzin, ¿no estoy acaso yo aquí que soy tu madre? ¿No estás por ventura bajo mi regazo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? Esta parte es muy hermosa porque cuando María de Guadalupe afirma Cuitzamo no sé, Gualotitlan, Necauyotitlan, Intica, está resumiendo todo el misterio también de la salvación en el sentido de que Jesús viene a ofrecernos lo mismo, ¿no? Su ayuda, su consuelo, su compasión. ¿Ok? Pues hasta aquí termino. Bueno, ya después le pide a San Juan Diego ese favor de que vaya con Tlatoani, obispo, Tlatoani, que eso es en náhuatl, la palabra, pues jefe religioso, un jefe religioso, un Tlatoani o un sacerdote, ¿no? Tlatoani obispo, que vaya con Tlatoani para poder realizarse lo que ella le estaba pidiendo, ¿no? Mm, muy bien, pues. Con esto termino un poco la exposición sobre el Nika Mopowa de manera muy breve, muy rápida. Para terminar, indicándoles uno de los libros más hermosos sobre María de Guadalupe, que es el del el padre Eduardo Chávez, que se llama Santa María de Guadalupe, Canto del Amor de Dios. Santa María de Guadalupe, Flor y Canto del Amor de Dios. ¿Ok? Eh, pues vamos a pasar ahora a otro punto que es el número 3, su imagen como una Biblia cuyo mensaje sigue siendo muy actual. La imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe tiene varios misterios contenidos en ella misma. Por ejemplo, sus ojos que infunden paz, confianza y ternura. Su rostro que es lindísimo por demás, que es sereno, perfecto, casi divino, sus manos que están en una actitud de oración, unas manos privilegiadas,
lo inexplicable del lienzo, el lienzo que pudo resistir la bomba en tiempos del presidente. Del presidente de México, Plutarco Elías Calles, y pues no le pasó nada, ¿no? Más bien del presidente Álvaro Obregón, cuando Elías Calles estaba a punto de ser elegido presidente. Su, su códice, el códice que está contenido en en toda la imagen de la Virgen de Guadalupe y que tiene curiosidades científicas. Luego también las estrellas de su manto, el sol, la luna y el ángel, que son signos importantísimos en la imagen. Los reflejos que hay en sus pupilas, se hizo estudios de microfotografía en donde se pudo descubrir la presencia de 8 personajes en las pupilas de la Virgen de Guadalupe, incluyendo la de el obispo Fray Juan de Zumárraga. Las numerosas y efímeras restauraciones que ha tenido y los increíbles sucesos que ha tenido el Ayate, entonces, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a las 6 de la mañana que pudo haberse aparecido por última vez aquel 12 de diciembre de 1531, 6 de la mañana, como se han hecho estudios de, de cosmología y a nivel de física, a nivel de la ciencia física y de historia, por supuesto, ¿no? Se ha descubierto que ella estaba representando, su manto estaba representando el cielo de aquella mañana, de aquella madrugada, con los signos que estaban presentes en el cielo. eh, en, y esta experiencia que se tuvo al descubrir esto pues fue de lo más hermoso. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay muchos impugnadores que dicen que nada más ni nada menos fueron los religiosos de la iglesia en total acuerdo con los obispos de aquel entonces de la iglesia y los españoles, los que acordaron traer una imagen de la Virgen de Guadalupe a nuestro país y presentarla como una imagen que se había aparecido a un personaje llamado San Juan Diego para poder someter al pueblo de México a la Iglesia Católica. Pues esta es una de las calumnias más grandes que se han tenido para contra la iglesia acerca de un misterio, uno de los misterios más grandes que tenemos en México, que es la Virgen de Guadalupe. ¿Ok? Entonces, México, Ayate de la Virgen de Guadalupe es una de las obras, uno de los libros de parte de María Cristina Estrada de Torres, que aborda en parte por qué es tan maravilloso, tan milagroso este Ayate de María. Y a mí me ha llamado la atención de esta autora que presenta a México como todo el Ayate de María. Somos todos el Ayate donde ella puso su imagen, vino a hacerse presente. No es nada más el ayate de Istle el que contiene su presencia, sino somos cada uno de nosotros los mexicanos en cada uno de nuestros hogares, en nuestros corazones. Vamos con el cuarto punto, elementos socioculturales del evento guadalupano. Elementos sociocultural icono guadalupano. Número uno, inciso uno, el icono de la Virgen de Guadalupe es más importante, esto siempre le he dicho a mis alumnos y también feligreses, es más importante que la bandera, que el himno nacional y que el escudo de México. Juntos, estos tres símbolos patrios, la bandera, el escudo nacional y también el himno nacional, a pesar de que son muy importantes, se quedan pequeños, se quedan limitados frente a lo avasallador que es la imagen de la Virgen de Guadalupe.
¿Por qué? Porque su simbolismo de ella es omnipresente, contundente y sentimentalmente único. O sea, María de Guadalupe está presente inclusive en varios países del mundo. En el Vaticano, por ejemplo, en la Santa Sede, en la ciudad de Roma, pues hay una capilla dedicada a ella, ¿no? A la Virgen de Guadalupe. Y en países muy lejanos del planeta está presente su imagen. Número dos, su imagen es todo un códice náhuatl al inicio de la evangelización de la raza azteca. O sea, Dios quiso que nuestros antepasados náhuatl, a través de esta imagen pudieran leer un mensaje o varios mensajes, más bien dicho, de parte de Dios. Inciso 3. El idioma que habla María está saturado de poesía náhuatl. Su lenguaje es un lenguaje de muchos signos, o sea, hay una semiótica, pues, en torno a la Virgen de Guadalupe y a su mensaje. También hay una antropología espiritual bien importante. Inciso 4. Los indígenas mestizos de principios del siglo XVI se sintieron identificados con Nuestra Señora del Cielo, con Tonantzin Guadalupe, con la Madre de Dios, ¿no? Hay una identificación, luego se sintieron identificados con ella, con su imagen, con su mensaje, ¿de acuerdo? El Papa, el Papa Benedicto XVI va a componer a María Santísima una de las oraciones más bellas que existen. Y también el Papa San Juan Pablo II, poco antes del Papa Benedicto XVI, en donde dice, por ejemplo, te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos, que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, sus corazones libres de maldad y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz. Tanta falta nos hace esto que nos indicaba el Papa Juan Pablo II en enero de 1979, es decir, la primera vez que vino a nuestro país, ¿no? Una de las oraciones que le dedica a Nuestra Señora de Guadalupe. Eh, a continuación paso a exponerles la segunda parte de nuestra exposición, pero no sé si ustedes, eh, me refiero a que ustedes que vienen, que son los que están recibiendo esta charla, esta conferencia, que haya sentimientos encontrados y también tal vez eh, estén percibiendo como mucho contenido, mucha reflexión que no se alcanza a digerir. Eh, Como quiera que sea, pues es un material que les pertenece, ¿no? Yo se lo compartiré al padre con mucho gusto y para que se siga teniendo una reflexión posterior, ¿no? Al igual que algunos artículos, algunos libros que les compartiré para que ustedes sigan realizando su propia reflexión. En este segundo grupo de diapositivas, eh, voy a abordar tres puntos, incisos A, B y C, es decir, el acercamiento histórico a la Santísima Virgen de Guadalupe. Luego, inciso B, 15 postulados de antropología cultural en torno a la Virgen de Guadalupe. Y por último, inciso C, los 7 senderos de espiritualidad que brotan del evento guadalupano. Aunque estos dos, perdón, aunque estos dos últimos puntos, pues los dejaremos probablemente para la siguiente conferencia, no para la siguiente charla, porque no creo que nos dé tiempo a abordarlo. Entonces, número 5, los hechos que nos han podido llegar sobre el milagro. Ese es el siguiente punto que voy a abordar a continuación. Los hechos que nos han podido llegar sobre el milagro. Queridos hermanos y hermanas, antes de 1531, ya los antiguos nahuas, tlaxcaltecas, etcétera,
adoraban a algunas diosas. Esto es bien sabido por los estudios que nos han legado, que nos han propinado nuestros historiadores del México antiguo, historiadores del México precolombino. Había varias diosas y dioses a quienes se les adoraba antes de la llegada de los españoles. Por ejemplo, dos de las diosas más populares en aquel entonces era Tonantzin, a la que le llamaban los nahuas, los tlaxcaltecas, los toltecas, etcétera, le llamaban nuestra madrecita, o bien la madre de todos los dioses, como la más grande, la más venerable. Y había otra diosa que era Tosi. Tosi era la diosa tlaxcalteca que era conocida como la abuela de los dioses, nuestra abuela Tosi. Inciso 2, acerca de la veneración de Tonantzin, hubo un fraile que fue Fray Bernardino de Sahagún, el cual afirma en sus escritos: el diablo en figura de mujer les habla al oído, se les aparece y les habla, dice Bernardino de Sahagún, pero no se está refiriendo no se está refiriendo, por supuesto, a la Virgen de Guadalupe, sino se está refiriendo a esas diosas a quienes adoraban nuestros antepasados, ¿no? Y por eso es que Fray Bernardino, un estudioso de la fe cristiana, de la teología, de la historia, escribe estas líneas. Inciso 3, en cuanto a en cuanto a San Juan Diego Cuauhtlatótzin, él es descrito como un místico, como un vidente, como un hombre sereno y admirable, alguien que era totalmente apacible, ¿no? Pacífico, con una aureola de santo. Uno de los primeros biógrafos de San Juan Diego fue el sabio Fernando de Alba Itztlizóchitl. Fernando de Alba Itztlizóchitl, los estudiosos en letras, en literatura, lo estudian mucho porque es uno de los escritores de esa época precolombina o prehispánica, muy importantes, pero también una vez que llegaron los españoles seguía siendo importante porque que él escribe, por ejemplo, esta vida de San Juan Diego en 1649. Hay también un documento que se le conoce como el Analejo, descubierto por el doctor Bartolache, que afirma el año 13 caña, o sea que corresponde al año 1531, porque recuerden que entre los indígenas los años no se contaban como en el calendario adriano, en el calendario ambrosiano, sino se contaban de acuerdo a los premios o las distinciones que iba teniendo cada civilización, ¿no? Entonces, el año 13 caña correspondería al año 1531. Y sigue diciendo este documento que se llama el Analejo, sigue diciendo lo siguiente: Juan Diego manifestó, o sea, dio a conocer a la amada señora Guadalupe de México. Ok, inciso 4. Según los antiaparicionistas, ningún cronista, ningún escritor, ningún clérigo renombrado del siglo XVI menciona las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Pero los desmentimos categóricamente, citando, por ejemplo, a Fray Juan de Zumárraga, el cual escribe lo siguiente: un gozo tan grande que no se puede describir. Así se refirió al evento guadalupano, un gozo tan grande que no se puede describir. En un recado que dedica a Hernán Cortés, ya lo conocen ustedes bien, pues el gran conquistador español, en este recado dice así: todo sea alabar a Dios, que tal día ha querido y su madre hacer esta merced a esta tierra, ¿no? Entonces, tanto Dios como su madre han querido hacer esta merced, este don, este regalo a nuestra tierra. También sostiene que es una gran merced que María haya querido hacer a toda esta tierra.
Inciso 5. El mismo Bernal Díaz del Castillo, otro de los grandes escritores de aquella época, escribe acerca de su iglesia y de los muchos milagros que en ella se hacen y se hacían. ¿A qué iglesia? ¿Iglesia de quién o de quiénes se está refiriendo? Pues a la iglesia de los indígenas, ¿no? Al templo en donde ofrecían sus sacrificios, en donde llevaban a cabo sus ritos y en donde están ellos venerando a otra deidad que más bien a otro ser que es la Tonantzin, la diosa de la que venimos hablando. El mismo Fray Bernardino de Sahagún, al que ya me refería hace un momento, y que es uno de los primeros grandes estudiosos del evento guadalupano, y consciente del peligro de que Guadalupe fuera adorada como si fuera la misma diosa Tonantzin, sugiere en su predicación y en sus escritos que en lugar de nombrarla Tonantzin sea nombrada Diosinantzin o Madre de Dios. Diosinantzin o Madre de Dios. Quisiera dejar de compartir aquí para hacer un pequeño break, ¿no? Y decirles lo siguiente. La iglesia, en su sabiduría y en su reflexión teológica y en su praxis pastoral apostólica, así como también en su sabiduría canónica, tuvo, pues se fue avanzando con pies de plomo, es decir, de manera muy lenta en el tema de la Virgen de Guadalupe y no se declaró tan rápido acerca de las apariciones de la Virgen de Guadalupe hasta que se realizaran varios estudios acerca de su historicidad y de su veracidad y de que fueran apariciones evidentes, ¿no? Comprobadas. Y es que la Iglesia siempre se ha dirigido de esta manera para evitar caer en engaños, para evitar caer en veneraciones equivocadas o en veneraciones que no sean verídicas, ¿de acuerdo? Entonces, en medio de esto estaba uno de los principales argumentos que ponían sobre la mesa los famosos abogados del diablo. ¿Quiénes son los abogados del diablo? Aquellos que en la Santa Sede se oponen a la canonización de un santo, pero no porque sean malos, no porque vayan en contra de la santidad de ese personaje, ya sea papa o cardenal o obispo, sacerdote o religiosa o religioso o laico, ¿no? Sino porque ese es su cometido, esa es su misión, o sea, poner obstáculos, poner eh, ¿no? Vados, poner bardas, poner piedras, rocas, de tal manera que si ese santo es real, si su santidad es real, pues va a pasar todas esas pruebas. ¿Sí me explico? Va a superar esas pruebas. Y entonces la prueba de que María de Guadalupe es real, es cierta, y no es un engaño, es que pasó todas esas pruebas. La iglesia en su momento puso a un abogado del diablo que iba poniendo diversas pruebas en contra de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y todas las pasó, las superó la Virgen, ¿no? De Guadalupe. Con ello se comprobó la veracidad de, pues, de sus apariciones, ¿ok? Y uno de los argumentos que se pusieron sobre la mesa por parte del abogado del diablo y de todos los que la impugnaban es precisamente que si no estaba siendo adorada como diosa, si no la estaban viendo los indígenas como diosa y no como una criatura excelsa, llena de santidad, Madre de Jesucristo nuestro Señor, quien ¿no? Ahí en el Cerro del Tepeyac. Había que descartar
su divinidad, no podía ser adorada como diosa, porque en el momento en el que la iglesia hubiera aceptado eso, se hubiera caído en en una de las herejías en las que caen muchas personas, que es el adorar a María como diosa. Recuerden que María no es Dios, ¿no? Es una criatura, es un ser humano glorioso, por supuesto, el más santo, el más excelso, el más perfecto que Dios elige para madre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, ¿no? Pero no es diosa. En todo caso, cuando Fray Bernardino propone que se le llame Dionansin, ¿no? Diosinansin, pero no es en el sentido de diosa, sino madre de Dios. Dios, y luego Inansin, bueno, la I es la conjunción, ¿no? La palabra que liga, eh, y luego Nans, que sería madre en náhuatl, ¿no? Madre de Dios. Y por eso fue uno de los aportes interesantes de este gran escritor. Inciso 7. El, el provincial franciscano Fray Francisco de Bustamante, quien era un excelente orador en aquel entonces, afirmó que se daba un culto idolátrico a la imagen y no a lo que ésta representaba. Que este culto que se daba a María de Guadalupe generaba muchas limosnas que no se sabía a dónde iban a parar. Es decir, eh, a pesar de que era fraile, ¿no? A pesar de que pues era un hombre de iglesia, eh, pues con estos comentarios que realizó, puso en jaque a muchas personas en aquel entonces, y la fe de muchas personas, de muchos creyentes, se tambaleó, la fe en la Virgen de Guadalupe. ¿Ok? Y este mismo provincial, ¿no? Repito, este mismo provincial, Fray Francisco de Bustamante, llegó a predicar y también a escribir que Marcos, un indio pintor, habría pintado la imagen de la Virgen de Guadalupe, imagen que sería, por lo tanto, la hacedora de milagros. Entonces, ustedes han escuchado seguramente este ataque que pesa sobre la Virgen de Guadalupe de que alguien pintó esta imagen. Pues sepan que viene desde Fray Francisco de Bustamante esta teoría que hubo un indígena llamado Marcos, quien era un gran pintor en aquel momento, quien habría pintado la imagen. ¿Ok? Inciso 9. Y nos preguntamos, para abundar un poquito más, pero ¿quién era el pintor Marcos? Según los estudiosos, su apellido era Zipac o Zipactli, Marcos Zipac, o bien Marcos Zipactli, o también Marcos Aquino, ¿no? Era un muralista, pues era un realizador de imágenes sagradas, quien habría sido alumno de grandes frailes como Fray Pedro de Gante. Fray Pedro de Gante está, tal vez sobra decir, hermanos, que fue el prior de aquellos 12 franciscanos que llegaron a nuestro país en 1524 para la evangelización de los indígenas. En el caso de Bernal Díaz del Castillo, él elogia a tres de ellos, a tres de estos hermanos franciscanos, frailes franciscanos, en el sentido de que afirma que ni siquiera Miguel Ángel, el pintor Miguel Ángel, aquel gran Miguel Ángel Buonarroti de Italia, ha pintado también, eh, ¿no? A la Virgen de Guadalupe, si es que fuera una imagen,
si es que fuera una pintura, pues, ni él hubiera podido hacerlo, de pintar a la Virgen de Guadalupe así. Inciso 10. Nuestra respuesta ante tal ataque de los antiaparicionistas es la siguiente, que para hacia 1531, Fray Pedro de Gante todavía no fundaba el famoso taller donde habría estudiado el tal Marcos Zipac. Marcos Zipac estudia en el taller de Fray Pedro de Gante mucho después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Segundo, además de haber él realizado a la guadalupana, la habría hecho en piel de venado. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, ¿cuál era el material que utilizaban los pintores indígenas? Pues era la piel de venado. Así lo explica uno de los autores estudiosos de toda esta época, que fue Betancourt, quien fue un historiador franciscano, y él decía que los artistas indígenas pintaban únicamente en cueros curtidos de animales, pero no en ayates de istle. Inciso 11. Hay un estudioso autodidacta del evento guadalupano, que es uno de los acérrimos enemigos del evento de la Virgen de Guadalupe, que se llama César Buenrostro. Tiene su canal de YouTube y toda la cosa. Él, tanto en su libro como en su canal de internet, ha venido afirmando que las apariciones de la Virgen de Guadalupe son un mito, es decir, que fueron inventadas. Asimismo, niega la historicidad de Juan Diego, afirmando que el pintor Marcos Zipac, en realidad, él era San Juan Diego, ¿no? Que él habría sido Juan Diego. Según Buenrostro, fue en la década de 1550 cuando Marcos habría pintado la imagen. Esto lo pueden ustedes corroborar. Aquí está la liga del video de YouTube en donde afirma tal cosa. Ok, no lo vamos a ver, por supuesto, pero sí vamos a ver este otro, el famoso Códice Escalada o Códice de 1500 o Códice 1548, en donde está contenida la mayor parte de nuestra respuesta que podemos darle a Buenrostro, a este impugnador de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Porque el Códice Escalada, queridos hermanos, que se habría escrito precisamente en ese año, en 1548, es decir, tan solo 17 años después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, nos muestra la importancia de tener estas fuentes, ¿no? Estas fuentes en torno a María de Guadalupe. Bueno, les transmito este video y ahorita lo comentamos, ¿de acuerdo? Para tomar en cuenta lo que yo les estoy afirmando sobre lo que la iglesia viene diciéndonos desde aquel entonces acerca de la veracidad de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. ¿Ok? Les transmito pues el códice, digo el video. Códice Escalada, o 1548. En el ámbito de la controversia planteada por los antiaparicionistas de la Virgen de Guadalupe, un argumento usualmente utilizado de buena o mala fe es el de la falta de documentos del siglo XVI, donde se haga referencia a la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, el argumento del silencio. Sin embargo, esta apreciación no es precisa. Hay evidencia de un manuscrito de Juan Suárez de Peralta, quien alrededor de 1589 terminó su libro titulado Tratado del Descubrimiento de las Indias,
y donde se encuentra un testimonio de la aparición. Otra más, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, redactada en Guatemala en 1568. Además, los Anales de Bartolache y los Anales de Catedral, entre otros. De especial relevancia es el documento hallado por el padre Javier Escalada, sacerdote jesuita, durante la investigación organizada para editar una enciclopedia guadalupana, con ocasión del primer centenario de la coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe. Tal hallazgo fue calificado de importancia excepcional por su antigüedad y por la suma de datos y pruebas y que ofrecía para la historicidad y credibilidad de las apariciones guadalupanas. Su nombre, el Códice 1548. Es un documento rectangular de 20 por 13.5 centímetros, de color natural para una piel sin pelo, recubierto con una pátina amarillenta y con arrugas propias de su larga existencia, más de 450 años. Presenta una suma de datos importantes. La fecha 1548, 2 apariciones de la Virgen, la figura de Juan Diego, el glifo de Antonio de Valeriano y una firma muy clara de Fray Bernardino de Sahagún. Ofrece además inscripciones en idioma náhuatl con letras latinas. En la parte superior se ve con toda claridad 1548. Debajo de la fecha, la inscripción que traducida sería: también en 1531 se apareció a Cuautlac Toatzin, nuestra amada Madre la Señora de Guadalupe en México. Al calce del lado izquierdo, la inscripción que traducida sería: murió dignamente Cuautlac Toatzin. La investigación del documento se centró en 2 puntos fundamentales: la grafología y la datación del códice por pruebas físicas, químicas y fotográficas. En la primera y segunda análisis por parte de Charles Dibble, experto en Fray Bernardino de Sahagún, la firma es auténtica y opina que la fecha probable de esta debe estar entre 1550 y 1560. En el mismo sentido, don Alfonso Santillana Rentería, jefe de la Oficina de Documentoscopía y Fotografía del Banco de México, asegura que la firma cuestionada, atribuida a Fray Bernardino de Sahagún, que aparece en el Códice 1548, fue hecha de puño y letra, por tanto es auténtica. Con respecto a los análisis de datación elaborados por el Instituto de Física de la UNAM, determinan que, de acuerdo con los elementos técnicos anteriores, existen evidencias suficientes para presumir la autenticidad del Códice 1548 como documento elaborado en el siglo XVI. La presencia del Códice 1548, también llamado Códice Escalada, en honor a su descubridor, es un argumento invaluable ante las posturas antiaparicionistas basadas en la ausencia de documentos relativos al acontecimiento en el siglo XVI. Por favor, escríbanos a nuestro Twitter, a nuestro Facebook. Nos dará mucho gusto recibir sus comentarios. Comentarios, de favor, algún comentario sobre este video que acabamos de ver. En cuanto a sus dudas de la charla, de la conferencia, de favor, sí las dejamos para el último momento. Ahorita nada más sobre el video, algún comentario, alguna reflexión que quieran compartir, adelante. Ok, entonces, pues continuamos. Em, Como les decía, hay fuentes a favor de la veracidad de las apariciones, ¿no? De la Virgen de Guadalupe. Y uno de los más importantes es el Códice Escalada o Códice 1548. Inciso número 13. La historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe tiene varios argumentos históricos. ¿Cuáles son los argumentos que
que también ha apoyado la iglesia porque apoyan, porque fortalecen, porque nutren la veracidad de las apariciones de Nuestra Señora del Cielo. Bueno, el primer argumento histórico es la unión de los mexicanos, es decir, la Virgen de Guadalupe unió a los mexicanos en el buen sentido de la palabra. Apaciguó, hizo que hubiera una armonía entre conquistadores y conquistados. Sin embargo, como siempre hay detractores, hay muchos que dicen no, más bien precisamente porque eso quería la iglesia, pues la utilizó como una herramienta política para unir a los mexicanos, para atraer a los mexicanos a la fe católica, ¿no? Y solo que este ataque está fundamentado sobre todo en una actitud pues negativista, en una falta de conocimiento de nuestros misioneros, quienes incansablemente evangelizaron desde Chiapas hasta lo que hoy día es el estado de California y Nuevo México y Texas, en donde anduvo de manera incansable San Junípero Serra, uno de los más grandes misioneros y también hoy día santo, ¿no? De la iglesia. Pero la unión de los mexicanos es sin duda es un argumento positivo y una prueba de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Segundo argumento histórico, la identidad nacional. O sea, sus apariciones vinieron a darle cohesión a la naciente mexicanidad. Se empezó a gestionar en María de Guadalupe una auténtica identidad nacional, que no se hubiera gestionado con otro símbolo como la bandera, como el lábaro patrio, es decir, el himno nacional, o como el escudo. Recuerden que la misma bandera pues tiene su evolución. Hubo un montón de banderas de México. Todavía la más reciente es de la década de los ochentas para acá, ¿no? Pero no ha sido la misma siempre. Han sido más de cerca de 10 banderas en la historia de la bandera de nuestro país. Otro elemento es que se da un impulso al catolicismo, pero desde un punto de vista positivo. O sea, se impulsó la adhesión de los indígenas a la fe católica, pero no porque se manipulara, no porque la iglesia misma quisiera hacerlo, sino porque la Virgen de Guadalupe lo hizo por su misma voluntad y detrás de ella, pues Dios mismo, ¿no? Luego también es símbolo de identidad. En efecto, ella se va a convertir en símbolo de identidad para los mexicanos. Su importancia cultural de María de Guadalupe estriba en el hecho de que es uno de los íconos clave, es un ícono importantísimo para la cultura mexicana y también para la cultura hispanoamericana. Eh, Siguiente punto, la devoción que se le tiene a María de Guadalupe, es especialmente la devoción en momentos de tragedia, es uno de los elementos que prueban que están a favor de las apariciones de la misma Virgen de Guadalupe. O sea, sus apariciones vienen muy ad hoc con una situación de tragedia como la que se estaba viviendo en aquel entonces en nuestro país, y también con todas las tragedias que vendrían después. Recuerden que con la llegada de los españoles llegaron también varios tipos de epidemias que nuestros indígenas no conocían, pero también hubo inundaciones, también hubo guerras civiles, etcétera, ¿no? También ella va a ser destino de peregrinaje desde entonces. Desde entonces, los pies y los corazones y las almas de muchos mexicanos se van a poner en camino hacia el Tepeyac para ir a darle gracias, para ir a pedirle su ayuda, su socorro, su auxilio.
Es decir, se va a hacer realidad lo que ella había pedido y lo que ella había prometido de dar su auxilio, su ayuda, su socorro, ¿no? Por último, el códice 1548 o códice Escalada es un códice muy importante, ya que en 1995 se va a encontrar un pedazo de piel con tres leyendas escritas en náhuatl, una posible fecha, dos imágenes de Juan Diego, dos de la Virgen de Guadalupe y un paisaje de montañas. Esto nos está hablando pues de la importancia de estas apariciones. ¿De acuerdo? Vamos al inciso número 14. El acontecimiento guadalupano, después de significar un gran impacto para nuestro país, también se ha utilizado, esto hay que afirmarlo, como una herramienta política, como una herramienta cultural para, no solamente para unir a los mexicanos, para impulsar la lucha por la independencia y la justicia social, sino también, tristemente hablando, para promover campañas políticas, ¿no? A veces se promueven campañas políticas o a veces se trata de convencer al pueblo que voten por alguien si es guadalupano o que no voten por alguien si está en contra de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces se utiliza como una herramienta política, eso también es cierto. Muchas de las fuentes primarias y secundarias se producen dentro de lo que se le ha llegado a llamar el siglo guadalupano. ¿Cuál es el siglo guadalupano? Algo que vale la pena que ustedes se lo aprendan y lo anoten de favor en sus apuntes. Se le ha llamado el siglo guadalupano a el siglo XVI y XVII. Entre mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII se le ha llamado el siglo guadalupano, porque abarca este periodo precisamente de 1531, año de las apariciones, a 1648, o sea, poco más de un siglo. ¿Por qué 1648? Porque es en este año en el que el sacerdote Miguel Sánchez publica su obra Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la Ciudad de México, la cual se considera por parte de los estudiosos, es decir, de los guadalupanos, en una fuente secundaria, pero importante desde el punto de vista histórico para las apariciones. La Virgen de Guadalupe es celebrada por multitud de milagros, de tal manera que la Iglesia ha llegado a predicar lo siguiente: Ingenti colitur miraculorum frecuencia, es decir, no nos queda más que dar gracias al Señor por habernos concedido este grandísimo beneficio de que por las apariciones de su Virgen Madre nos vemos puestos, como lo repetimos, en el oficio bajo su protección particular. Esto se los comparto y lo entresaco de la página virtual Cervantes Virtual, en donde hay un artículo interesante acerca de la Virgen de Guadalupe. Eh, Inciso 15. ¿Cuáles son las 5 razones de la devoción por la Virgen de Guadalupe, patrona de los mexicanos? Hay 5 razones importantísimas. La primera es pues la identidad nacional. Ella le da identidad a nuestras familias, a cada uno de los mexicanos. Nos sentimos identificados cuando hay esta devoción mutua hacia la Virgen de Guadalupe. Obviamente hay que decirlo, eh, que tiene que cumplirse la condición de ser católicos o por lo menos cercanos a la fe católica, porque un protestante, como bien lo saben ustedes, no sentiría ningún tipo de devoción a la Virgen de Guadalupe. Déjenme decirles que en varios de los locales en donde se venden imágenes de la Virgen de Guadalupe, cuadros, rosarios, etcétera, y que están, ¿no?, afuera del atrio, bueno, en la parte externa y alrededor de la Basílica de Guadalupe.
me he encontrado con un montón de comerciantes que son protestantes y que están leyendo su Biblia protestante, que se declaran ellos mismos protestantes, y sin embargo están vendiendo imágenes católicas, imágenes de la Virgen de Guadalupe. Obviamente ellos lo hacen por negocio, ¿no? Aunque no crean para nada en ella. Pero bueno, inciso B, sus apariciones rompieron barreras geográficas y culturales. Esto también es importante afirmarlo y sostenerlo. ¿Por qué? Porque había barreras en varios sentidos entre México y Estados Unidos, entre México y Centroamérica, entre México y el cono sur de nuestro continente, entre México y Europa, etcétera, que se rompen gracias a la Virgen de Guadalupe. Inciso C, los primeros milagros que empezaron a acontecer en torno al evento guadalupano fueron también los que vinieron a reafirmar la, la veracidad de las apariciones. Inciso D, se empezó a fortalecer una identidad y una pertenencia, un sentido de identidad. O sea, yo soy guadalupano y el otro dice yo también lo soy. Y entonces nos sentimos pertenecientes a una fe guadalupana, aunque en algunos casos, y en esto pues no me dejará mentir el padre Arturo y los padres que les acompañan allá en su comunidad, que en algunos casos ese guadalupanismo a veces no está acompañado de un maduro catolicismo, ¿no? A veces una persona muy guadalupana puede que no sea tan católica, ¿no? Y ese es otro desafío para nosotros como evangelizadores. Y por último, inciso E, el apoyo desde el Vaticano, ¿no? Hubo siempre y en todo momento este apoyo por parte de la Santa Sede hacia las apariciones de Guadalupe. Vamos con el número 6. Documentos históricos aceptados por la Iglesia Católica sobre la Virgen de Guadalupe. Eh, este número 6, este apartado sexto, quisiera comentarlo eh, como algo importante que debemos conocer. Puede ser que no te aprendas de memoria tan rápido estos datos, pero pues por lo menos uno o dos documentos que sepas, ¿no? Ya sería padrísimo, ¿no? Entonces, el primer documento que la Iglesia siempre ha apoyado como una fuente fidedigna acerca de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, precisamente es el Códice Escalada o Códice 1548. Fue descubierto no hace mucho, quisiera aclarar, es decir, apenas lleva 30 años. Fue descubierto en 1995. Que según un estudio de 1997 data en un 60 a 70% de certeza del siglo XVI, ¿no? Y que contiene el nombre y el año de la muerte de Cuauhtlatoatzin, o sea, de San Juan Diego, así como el año en que se le apareció la Virgen María. Además, contiene una o dos apariciones de la Virgen en la que se aprecian la figura de Juan Diego y algo difusa también la figura de la Virgen María. Entonces tenemos ahí el Códice Escalada como el primer documento que viene apoyando la Iglesia desde entonces. Segundo documento que la Iglesia apoya acerca de las apariciones de la Virgen de Guadalupe es el Códice Florentino, una obra escrita por Bernardino de Sahagún, quien fallecía en 1590, es decir, poco antes de concluir el siglo XVI, y en donde él mismo expresaba su preocupación que podría generar el culto en el Tepeyac y el uso del nombre Tonantzin para llamar a Nuestra Señora de Guadalupe. Cabe señalar que al mismo tiempo que en algunos lugares distintos del Cerro del Tepeyac eh, se veneraba a la diosa Tonantzin, también en el Tepeyac había varios indígenas que estaban corriendo ese riesgo.
de seguir venerando a la Virgen de Guadalupe, pero no como Madre de Cristo, no como Madre de Dios, sino como diosa, como una diosa, como la diosa Tonantzin. Por lo tanto, esta obra de Bernardino de Sahagún es importante. ¿Por qué? Porque al estar alertando de un peligro de adorar a María como si fuera una diosa, pues está haciendo totalmente un documento verídico, ¿no? Esta obra que se conoce como el Códice Florentino. Tercer documento que la Iglesia siempre ha defendido y ha apoyado es el Iningüey Tlamahuicoltica, es decir, es un texto en náhuatl que significa el gran acontecimiento. Aquí les presento la portada de este códice, el Huey Tlamahuicoltica, en donde también dice, como lo alcanzan a apreciar en las letras que están en la portada, Santa María Totlaconantzin, Guadalupe Inican, Huey Altepeyacac, México y Tocoyacan, Tepeyacac, de 1649. Fue publicado en ese año, de hecho, por Luis Lasso de la Vega, y se trata de la unión de dos escritos, en realidad, el Nican Mopogua por una parte, y de don Antonio Valeriano, y el Nican Motecpana, que se le atribuye a Fernando de Alba Iztlilxóchitl, este gran escritor del periodo literario de la literatura, valga la redundancia, de la literatura precolombina o prehispánica. El siguiente documento que la Iglesia siempre ha apoyado es el Iningüey Tlamahuitzoltin. Entonces, no se confundan, miren, tenemos el Iningüey Tlamahuicoltica, es uno, ¿no? De 1649. Pero hay otro de 1580, o sea, anterior al que vimos, que es el Iningüey Tlamahuitzoltin, al que también se le llama la relación primitiva. Es un texto náhuatl que se le atribuye al padre Juan González, ¿no? No está totalmente comprobado al 100% la autoría del padre Juan para con este escrito, pero hay una tradición oral muy fuerte de que él fue el autor. ¿Quién fue Juan González? Él fungió como intérprete entre el obispo Zumárraga y Juan Diego. El padre Fidel González Fernández, que es otro, no es Juan González, quien vivió en aquel siglo XVI, sino me refiero al autor del libro que les estoy presentando en esta diapositiva, cuyo título es Guadalupe, pulso y corazón de un pueblo. El padre Fidel González Fernández, en esta obra muy interesante, eh, nos dice que la fe del pueblo, que es una fe vital y es una fe que se mantiene gracias a que nuestro corazón está unido a Dios y está unido entre nosotros. Entre nosotros hay una unión de corazones. Pues bien, que Guadalupe va a impulsar esta relación con Dios, va a impulsar esa fe que brota de nuestro corazón, porque ella misma está en el corazón, porque ella ella está presente en el corazón de quienes creemos en ella, ¿no? De quienes la invocamos. Por eso es una de las obras que recomiendo su lectura, ¿no? El otro documento que la Iglesia siempre ha apoyado es el mapa de Fernando de Alba Itztlilxóchitl. Es un mapa que elabora este escritor, este personaje, en donde figura la aparición, pues, de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, y aquí tenemos una versión de este mapa, ¿no? Es una versión
distinta, ¿no? Por supuesto, pero en donde se nos presenta ciertas referencias a las apariciones de la Virgen. Por último, tenemos el Nican Motecpana y el testamento de Francisco Verdugo Quetzalmamatzin, perdón, Quetzalmamatzin. Estos dos documentos, junto con el testimonio de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, son los tres últimos documentos que la Iglesia apoya acerca de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. En cuanto al Nican Motecpana, este texto en náhuatl, por supuesto, fue escrito en 1590 por Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, eh, autoría que consta por el testimonio de don Carlos de Sigüenza y Góngora, otro de los grandes escritores del barroco, ¿no? En nuestro país. Su nombre procede de las primeras palabras con que comienza su texto, que comienza diciendo así: aquí se pone en orden puntos suspensivos. Aquí se relata, pues, aquí se relata este acontecimiento de las apariciones de la Virgen. En cuanto al testamento de Francisco Verdugo, aunque no constituye una prueba directa de las apariciones, sin embargo, esta obra de 1563 sí certifica que el testador era devoto de la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, indirectamente está hablando de la Virgen de Guadalupe porque el que testifica a favor de esta obra es presentado como un gran devoto suyo. En cuanto al testimonio de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, cuando afirma que los habitantes de Teotihuacán o Teotihuacán habrían recibido varios favores de la Virgen de Guadalupe, pues está reafirmando la importancia de María de Guadalupe. Ok, serían todos los documentos que habría que mencionar al respecto. Pues hasta aquí termina mi exposición en esta primera parte. Tenemos una segunda parte de la exposición de esta conferencia en donde veremos otro video, pero será pues en otra fecha. Es tan impresionante lo que acabamos de ver sobre María de Guadalupe, es tan grande su presencia, es tan mística su imagen, que yo sí les quiero comentar como algo muy personal. Desde que yo era muy niño, experimenté esta gran devoción hacia María de Guadalupe y ha ido creciendo en mí esta devoción en lugar de bajar, ¿no? Ha ido aumentando. Y considero, queridos hermanos y hermanas, que ella, eh, ella siempre, siempre, siempre nos está hablando de Dios. O sea, su objetivo, su meta final no es ella, como nos dicen los mariólogos y mariólogas, que son especialistas en el misterio de la Virgen María, sino su meta final es que seamos auténticos adoradores de Dios, que seamos auténticos, que seamos fieles a Dios. ¿No? Y entonces ese es su verdadero objetivo, esa es su verdadera razón de ser entre nosotros. Muchas gracias. Gracias, padre Tomás. Pues definitivamente una investigación muy interesante, muy completa, muy enriquecedora porque, pues, finalmente también es nuestra propia evangelización en relación al acontecimiento guadalupano, porque como mexicanos quizá desconocemos mucha información que puede reafirmar nuestra fe en este misterio. Y pues también coincido con usted, todas las advocaciones marianas son cristocéntricas, es decir, tienen al Señor Jesucristo como centro y allá refieren a los feligreses. Y pues abrimos el espacio para sus comentarios,
compartir de experiencias, preguntas. Aquí en este foro, pues tenemos personas que no solo son de México, de Costa Rica, gente de Colombia, gente que vive en los Estados Unidos, de diferentes países de Latinoamérica, pero pues todos coincidimos en esta devoción a Santa María de Guadalupe. Entonces, solamente abran su micrófono y compártanos. Carla Juárez comenta en el chat: agradezco que nos hayan instruido un poco más sobre la Virgen de Guadalupe. En lo personal diré que dichosos serán los que creemos sin haber visto. Excelente noche. Gracias, Carlos. Gracias, gracias. Bueno, gracias y buenas noches. Definitivamente muy completa en realidad tu exposición, querido hermanito, muy completa y este, ahora sí como a veces uno dice que uno es católico por tradición, ¿verdad? Y a lo mejor queda decirlo en esto, sobre todo por tu última expresión de decir que eres un guadalupano que ha ido creciendo, ¿verdad? En su conocimiento referente a lo de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y a veces yo, por ejemplo, que también soy guadalupano, ¿verdad? Me he quedado ahí en ese medio y no de investigar más para tener más bases, sobre todo el conocimiento de esto de la Virgen de Guadalupe, que en realidad hay una parte donde mencionabas unos datos en cuanto a inundaciones, guerras civiles internas, ¿verdad? Y todo eso que aconteció en aquellos momentos que, y aparte que no había la producción de papel tan vasta como para sustentar los escritos, y eso también afectó mucho, ¿verdad? Pero mira, cuando las cosas son de Dios, siguen como dicen en el libro de los Hechos, ¿verdad? Si es de Dios, esto continúa. Y esta gran devoción a nuestra Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Continúa a pesar de los detractores que ha habido, que hemos sabido, como la bomba que se puso en la basílica y que sin embargo su imagen quedó intacta. Gracias, y créelo que tu exposición sinceramente me motiva a, a indagar más sobre nuestra Santa Madre Celestial en su advocación en la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que es maravilloso sus apariciones. No sé, con el tiempo en que apareció no era tiempo de flores, y no existían ese tipo de rosas en México, ¿verdad? Esa rosa de Castilla no existía, y sin embargo, cómo viene que fue una bella señal a, al padre al obispo de Zumárraga, ¿verdad? Al ver el ayate de Juan Diego y ver cuando le salen las flores, ver qué flores, porque es increíble, ¿verdad? Aparte de la imagen de la Virgen, ver las rosas que él haber tenido el conocimiento de que no existían en México y que no era temporada de flores para empezar también. Gracias, de veras que yo creo que muchos de los que estamos ahorita aquí, contigo, en este compartir, nos has movido sinceramente a ver más para allá de lo que hemos visto, ¿verdad? O conocido, para indagar más de la Virgen de Guadalupe. Gracias, Padre. Gracias, gracias, don Francisco Puente. Muchas gracias a usted por sus comentarios. ¿Alguien más quisiera preguntar, compartir? Pues yo solamente quiero decir, padre, buenas noches a todos. Compartir que muchos detalles muy importantes, interesantes, entender un poquito más
a pocos y grandes rasgos, transmisión de compartir no solamente la devoción, sino saber realmente el por qué ella llevó Ya, y ya que no de te ahí escucha. venimos con esa devoción. No sé Adelante. si me escucha. Ajá, Ya. sí. Y es bien importante, creo que para nosotros, en toda Latinoamérica, pero sobre todo creo que para las mujeres que nacimos en ese día, la devoción de nuestras madres al cumplir realmente la devoción y ponernos el nombre, ¿no? Con cariño, con cuánta importancia darle ese honor a ella, ¿no? Entonces, pues gracias por compartir, de verdad, son muchos detalles que a pocos rasgos conocía y ahora pues mucho más amplitud realmente de lo que es esta bendición de ser guadalupanos y realmente que nos lleva pues hacia el amor de Dios, que es lo que realmente nosotros como pues católicos comprometidos en la misión queremos pues preservar realmente esta fe. Gracias, gracias por compartir. Gracias a usted, Lupita, y gracias a todos. Oye, no, perdón, levanté la mano, nada más un último comentario, ¿verdad? En realidad, hasta donde tengo conocimiento, ¿verdad? La Virgen María, en esta advocación de la Virgen de Guadalupe, es la única que nos ha quedado plasmada, porque las demás son pláticas de que se me apareció y empiezan a decir cómo era la imagen de la Virgen según la advocación que se les ha aparecido, pero esta es la única que en realidad en todo el mundo ha quedado plasmada, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí. Y esta es una gran diferencia de esta mariofanía en esta advocación de Guadalupe con respecto a las demás mariofanías que, como ya les comentaba yo al principio de la charla de la conferencia, pues a nivel teológico eso es una aparición, es una mariofanía, una manifestación pues de María Santísima. Gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Vamos a ir cerrando nuestra conferencia. Entonces, quien guste abrir su micrófono. Pues yo me voy a atrever. Buenas noches. Buenas Adelante. noches, hermanita Erika. Agradeciéndole, Padre, por las fechas y todo ese conocimiento que yo no tenía. Yo solamente, pues igual, disfrutaba yo la imagen de la Virgen y un día también decía yo como en la parte de abajo dice luz. Para mí, ¿verdad? Al interpretar la imagen, sus ojos, su color. Y al verla, bueno, pues lo único que nos indica es eso, seguir a Jesús, creer en Jesús y sentir todas esas virtudes a uno, pues nos inspiran tanto a rezar como a hacer y querer imitar lo que ella hacía. Y le decía, encontrando en su manto, pues también esa palabra que dice luz. Yo decía yo, ¿por qué le veo luz? ¿Por qué? Porque es luz para mí, la Virgen de Guadalupe. Arriba del angelito, ahí se forma la palabra. Y sí, poco a poco fui adentrándome también en fechas, en verle más y como decía igual el Señor, ¿verdad? No en todos lados está esta vista, está así como en México. Y digo, a mí me emociona mucho hasta cuando hay peregrinaciones, porque pues es sentir esa devoción, ese amor. Y pues sabiendo más, no nos queda más que seguir resaltando toda esa información, porque hay muchas personas que no lo toman en cuenta o que no quieren adentrarse en ese tema. Y, por ejemplo, los hermanos separados también cuánto no inventan o dicen y es feo porque pues si la estudiaran también quedarían anonadados con tanto de ella y su presencia que es tan cierta, tan en su esencia, no sé cómo explicarme,
por eso me daba nervios hablar, porque dije, no sé si me dé yo a entender. Pero sí, muchas gracias y siempre esto nos ayuda mucho. Con gusto, hermana Erika, para servirle a Dios y a usted y a las hermanas, hermanos, al padre Arturo que me hizo el favor de invitarme. Les acabo de compartir algunos artículos, un libro que es una tesis doctoral de un hermano sacerdote que aborda este evento guadalupano desde la espiritualidad, desde la teología espiritual. Y también un libro muy interesante que puede ayudarles mucho a ustedes y a mí como evangelizadores, que es la pedagogía de la Virgen de Guadalupe. Es decir, la misma pedagogía que ella utiliza para acercarse a Juan Diego y a través de San Juan Diego a nosotros, cómo también nosotros implementarla en nuestro quehacer pastoral, en nuestras actividades misioneras. Y también les compartí pues el primer grupo de diapositivas de dos que tengo, el primer grupo de diapositivas para que las tomen en cuenta y sigan ustedes reflexionando, ¿no? A nivel personal. Pues les agradezco mucho su presencia de cada uno de ustedes y pues sobre todo de cada uno de ustedes, hermanos, 24, ¿no? Participantes. Y bueno, pues por supuesto a usted, Padre Arturo, gracias por la invitación.